Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar sobre los triángulos y primero vamos a tratar el problema de la existencia de un triángulo. Cómo demostrar que existe un triángulo, que hay un triángulo. Para lo cual acá he recortado unos pequeños segmentos que estoy poniendo las medidas. 6 centímetros, 5 centímetros, 9 centímetros. Para lo cual le voy a pedir que ustedes también hagan lo mismo, ¿no? Agarran hojitas nada más y los cortan respetando las medidas, ¿no? Primero vamos a hacerlo. En el cuaderno vamos a hacer nosotros recortar estas medidas y después vamos a construir el triángulo como se lo voy a enseñar ahora. ¿Por qué se le llama existencia de un triángulo? Ya sabemos que un triángulo está conformado por tres lados, ¿ya? Tres lados, y las medidas de estos lados vamos a asignarles la medida A, la medida B y la medida C. O sea, este lado mide A centímetros, este lado mide B centímetros y este lado mide C centímetros. Ya sabemos que un triángulo tiene tres lados, tiene tres ángulos internos y también tiene tres ángulos externos. Esas son propiedades que ya conocemos. Ahora vamos a trabajar sobre la existencia de un triángulo. Como ya volvemos a repetir, un triángulo tiene tres lados, pero no todos los triángulos se pueden construir de tres lados. Ahora vamos a ver. A ver, analizando a grosso modo, ¿ustedes creen que se pueda hacer un triángulo con estos dos grupos de segmentos? Con este y con este de acá. Los que se han dado la respuesta, no es posible. Y ahora vamos a ver por qué no es posible. Observamos acá. Miramos, acá con esta figura vamos a juntar los lados, ¿no? Ver la manera de cómo juntarlos. Ahí está. Acá sí se puede formar un triángulo, ¿no? Y más o menos vamos a poner las medidas que le corresponde a cada uno. Acá la medida sería de 5 centímetros, ya sabemos. Acá sería 9 y acá sería 6 centímetros, ¿no? Acá vamos a acomodarlo un poquito mejor. Ahí está. Ahora vamos a ver si con la siguiente figura podemos hacer también un triángulo. Veamos. Lo conformamos acá. El lado grande acá. Vamos a tratar de juntarlo. Y haciendo lo posible, como pueden observar, no se puede juntar. El lado amarillo no logra conectarse con el lado celeste. O sea, acá no se puede formar un triángulo. O sea, acá si tenemos 9 centímetros, 5 centímetros y acá 3 centímetros, con estos segmentos, con estas medidas, no se puede construir un triángulo, pero con estas sí. ¿Y eso es por qué? Justamente acá vamos a explicar la propiedad de la existencia de un triángulo. Por ejemplo, nos dice, la propiedad me dice que si yo escojo un lado, por ejemplo, en este lado voy a trabajar con el lado C, dice, este lado dice tiene que ser mayor que la diferencia y tiene que ser que menor que la suma. O sea, este lado, el C que he escogido, tiene que ser mayor que la diferencia y menor que la suma. O sea, acá viendo, por ejemplo, ¿no? Escojo cualquiera de los tres lados. Ya, por ejemplo, voy a escoger el número 9. Vamos a hacer el 9. El 9 dice tiene que ser mayor que la diferencia y tiene que ser menor que la suma. O sea, este 9 tiene que ser mayor que la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre 6 y 5? 1, muy bien. O sea, 6 menos 5, 1. ¿Es correcto? Cumple muy bien. Y tiene que ser menor que la suma. ¿Cuál es la suma de estos dos? Sería 6 más 5 que me da 11. Entonces diríamos que 9 es menor que 11 y es mayor que 1. Entonces acá podemos probar que sí cumple la propiedad. Por eso este triángulo existe, o sea, se puede hacer. Pero en cambio en este caso no. Escojamos cualquier lado. Por ejemplo, vamos a trabajar con el 3. Acá tengo el 3. Dice, tiene que ser mayor que la diferencia. A ver, la diferencia sería 9 menos 5, ¿correcto? 9 menos 5. Mira, no se puede, pues, ¿no? Y no hacíamos ahí. Tiene que ser menor que la suma. La suma sería 9 más 5. 9 más 5. Acá está. Ahora, observamos. Acá sería 9 menos 5 sería 4. Acá 3 y acá sería 14. Acá vemos el problema. Vemos que acá no cumple. En esta parte sí cumple. Entonces, por eso este triángulo no existe. Y esa es la manera como podemos nosotros demostrar la regla de existencia de un triángulo. El mismo experimento van a hacer en el cuaderno. Recuerden que van a acordar
pequeños segmentos de 6 centímetros, de 5 centímetros y de 9 centímetros y van a construir su triángulo, lo pegan y hacen su demostración. Igual, van a cortar segmentos de 3 centímetros, 5 centímetros, 9 centímetros y van a hacer el mismo experimento. Igual voy a dejarles una actividad en el cuaderno para que ustedes puedan resolver los ejercicios, pero siempre hay que respetar las medidas, ¿no? Y hay que hacer con las medidas adecuadas para que se pueda construir de manera adecuada el triángulo. Esto ha sido la parte de existencia del triángulo. Ya nos vemos en la siguiente clase. Que tengan muy buenos días. Ya, ahora vamos a ver las propiedades que existen entre los lados de cada triángulo y los ángulos internos, ¿no? Existe una propiedad siempre que debemos nosotros conocer para poder desarrollar ejercicios, porque a veces nos dan ejercicios donde tenemos que plantear y nos dicen al lado más largo, al lado más pequeño, al lado mediano del triángulo, ¿no? Igual, repitiendo que ya el triángulo tiene 3 lados, también está conformado por 3 ángulos y 3 vértices. Recuerda que los vértices es donde se encuentran 2 lados o 2 segmentos, ¿no? Hasta 1, 2, 3 vértices. Ya, ahora vamos a ver la proporcionalidad que se cumple entre los lados y los ángulos. O sea, siempre al lado grande, ángulo grande. Al ángulo pequeño, lado grande. Pero antes de eso vamos a acá ver el mismo triángulo. Esta vez yo le he puesto ya las medidas, ¿no? Este es 37 grados, este es 53 grados y acá es 90 grados. Y acá para cumplir la regla también de los ángulos internos de un triángulo, estoy adelantando la propiedad que la suma de ángulos internos es 180, que lo vamos a abrir en otra clase. Pero por ahora vamos a tomarlo como noción básica. ¿Ya? Muy bien. Acá, para hallar el lado menor, yo tengo que identificar el ángulo menor. ¿Cuál es el ángulo menor? 37. Entonces a 37 se le va a poner el lado menor. Acá está el ángulo. Entonces el que va a estar al frente va a ser el lado menor. ¿Quién es el lado menor? AB. Entonces el lado menor va a ser AB. Muy bien. Ahora, el lado intermedio va a estar al frente del ángulo intermedio. Entre el 37, 53 y 90, ¿cuál es el intermedio? El 53. Entonces frente al 53 va a estar el lado intermedio. Entonces, ¿cuál es el lado intermedio? El lado BC. BC. Muy bien. Entonces, lo último que nos quedaría sería el lado mayor. El lado mayor va a estar frente siempre al ángulo mayor. Entonces, acá el ángulo mayor es 90. Entonces, va a estar al frente el lado mayor. ¿Cuál es el lado? AC. El lado mayor va a ser AC. Igual, cuando se le envíen los ejercicios, vamos a tener que identificar el lado menor, el lado intermedio y el lado mayor según lo que nos pidan. Esta también es una parte que tenemos que copiar en el cuaderno para recordarnos siempre que hagamos un ejercicio. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan muy buenos días y cumplamos con las actividades. Ya saben, cualquier duda se comunican conmigo. Gracias, que tengan buen día.